Y también ya vamos a tener nuestro primer trabajo grupal, no sin antes coordinar. Y quiero compartirles en este momento que estamos 20. Ya. No sé si está Daniela. Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Daniela? Tú me mandaste el Bien. mensaje hoy día, ¿verdad? Sí, sí, hoy día le mandé lista en los que faltaban sus correos y algunos que no les habían agregado. Perfecto. Más que el correo, me interesa saber si la lista que me mandaste es con la última que trabajaron con el licenciado Herbas. Ahí está. Lo que fue, licenciado, es que yo pedí sus nombres y sus correos para que se les pueda agregar. Ujú. Entonces, yo puse en la lista todos ellos. No sé si alguien más faltaba, porque yo en el grupo vi que son 44 y lo que le envié en la lista son como 34 personas nomás. Sí, Por están eso fui 34 preguntar dentro. en el grupo. Sí, pero no creo que nadie más es. Tal vez hay agregados que son de otros grupos. Mm, ya. Entonces esto va a tener que esperar porque tengo entendido de que hay algunas dificultades. O sea, hay personas que no están ni en el módulo y tampoco aparecen en el CIA. Y bueno, forman parte de los grupos. Y creo que es por el pendiente de regularizar su inscripción. Entonces, esperemos por lo menos esta semana más. Me imagino que ya el lunes vamos a tener la lista completa. De todas formas, vamos a ir trabajando en base a los que estamos presentes, ¿ya? Y bueno, los que lamentablemente no están participando van a tener que adherirse en el transcurso de la semana para poder hacer el trabajo grupal que les voy a dejar hoy, ¿ya? Entonces, por favor, estén atentos. Yo voy a mandarles la primera parte de nuestros trabajos grupales. Bien, señores, entonces vamos a empezar con lo que es auditoría forense. Para ello vamos a ver de dónde viene el término, por qué se llama forense, porque algunos pensamos que forense, pucha, ¿no? Que es, van a, van a verificar a un muerto, ¿no? O sea, normalmente la palabra forense lo relacionamos con eso, ¿no? Cuando hablamos de ese término. Entonces, vamos a entender el por qué se determina esta palabra y cómo esto se adhiere a lo que es auditoría, ¿no? Y vamos a ver también las principales diferencias de lo que es auditoría financiera, auditoría forense, por qué se diferencian, cuáles son los enfoques que se manejan dentro de la auditoría forense, totalmente diferentes a los enfoques de auditoría financiera. Y sí voy a pedirles acá que me sean muy sinceros porque de esto va a depender su primer trabajo grupal. Lo que quiero saber es si ustedes el semestre anterior han visto la ley 1178, ¿sí? Y los diferentes sistemas y subsistemas que maneja esta ley dentro del ámbito público. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente es nuestra normativa legal nacional, ¿sí? Y nos basaríamos justamente en las actividades de control gubernamental que se realizan para desarrollar este tipo de auditorías. Entonces, les pregunto, ¿vieron la ley 1178? Licen, buenas noches. Buenas noches. Este, este semestre recién lo vamos a ver, eh, En auditoría esa gubernamental, ley. me imagino. Sí, Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Yo les voy a hacer un resumen en la siguiente clase, pero sí es importante de que veamos por lo menos las normas de auditoría especial, que es donde más se asemeja a lo que es auditoría forense dentro del ámbito público. Ya, entonces voy a ver la forma de repartir todo esto en base a los participantes que estemos hasta la última sesión de hoy. ¿Ya? Bien, solo para complementar y para conocer cómo es que en el ámbito público también se realiza este tipo de controles, de auditorías.
y donde forman parte también, obviamente, un equipo multidisciplinario de auditoría. ¿Ya? Bien, ya para introducirnos a lo que es el tema de hoy, que es el primero, vamos a ver de dónde proviene el término forense. Eh, Proviene del latín, ¿sí? En el latín se denomina forensis, que significa público y manifiesto, ¿sí? O sea, forensis significa público y manifiesto o perteneciente al foro, ¿no? Por eso es forensis. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro. Por eso es que vamos a ver qué o cómo se conocía el foro en aquellos tiempos, ¿no? Foro, plaza pública, plaza de mercado o lugar al aire libre. Entonces, fíjense que forense proviene de este término en latín que a su vez significa perteneciente al foro, que es la parte más importante que debemos rescatar, y que también significa o que se deriva de la palabra forum, que se relaciona a lugares públicos, foros, plazas, mercados, etcétera. Y eso tiene su razón, señores, tiene su razón, y esa razón justamente es porque en la antigua Roma y en otras ciudades del Imperio Romano se realizaban asambleas públicas, ¿sí? Se realizaban transacciones comerciales, actividades políticas en las plazas principales. Entonces, todas estas actividades en la antigua Roma, pues se realizaban dentro de estos lugares públicos. En dichos foros, o sea, plazas, también se trataban los negocios públicos y se celebraban los juicios, fíjense, o sea, no es como ahora, ¿no? Acá tenemos un juzgado donde pues va la parte demandada y la parte demandante y ahí determina el juez una sentencia, ¿no? Es una especie de cuartito, incluso vemos en algún momento en la televisión, en noticias, cómo es que lo están, cómo está en pleno proceso judicial una autoridad pública, ¿no? Entonces, eso es ahora, en la actualidad, pero antes, pues, todo esto se desarrollaba en las plazas públicas, ¿no? Incluidos los juicios. Por ello, cuando una profesión sirve de soporte, y acá ya viene la parte del por qué se relaciona con la auditoría, sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue el cometimiento o la comisión de un delito, se lo denomina forense. Entonces, fíjense cómo a partir de este concepto nosotros debemos comprender cómo se desarrolla y cómo se vincula a la práctica forense de hoy en día, ¿no? Tal es el caso de las siguientes disciplinas, y ojo, no somos nosotros los únicos como contadores públicos o auditores que vamos a desarrollar este tipo de tareas, sino existen diversas disciplinas, diversas profesiones que pueden realizar este soporte, esta asesoría y este apoyo a la justicia para que se juzgue el o la comisión de un delito, ¿no? Como por ejemplo la medicina, medicina forense. ¿Alguien me puede decir la medicina forense para qué sirve? En sus palabras. Señores. ¿Nunca han escuchado medicina forense? Bien, vamos a empezar con el control, señores. ¿Qué dicen? ¿Perdón? Creo que investiga cuando fallece una persona. Ya, muy bien, estamos por ahí. Investiga cuando muere una persona. ¿Qué investiga? Las causas por las que fallece una persona. Exacto, exacto. Mediante una autopsia, ¿no? Exacto, esa es la técnica, la autopsia. ¿Sí?
La autopsia es la forma en la que el médico forense lo que hace es averiguar las causas de la muerte de, bueno, de un individuo, de una persona, ¿no? Y ahí se determina si ha habido un intento de suicidio, un asesinato fortuito, ¿no? Malintencionado, o un accidente. Ese es el objetivo de la medicina forense, ¿no? Está también lo que es la psicología, ¿no? Como otra disciplina, pues, que determina de alguna forma el estudio de personas para ver si hay conductas delictivas, conductas que puedan inducir algún tipo de eh, causas que puedan implicar un delito, ¿sí? La grafología, a ver, ¿qué sería grafología? ¿Alguna vez han escuchado ese término? Es el estudio de las letras o de las palabras. Ya. ¿Eso para qué? ¿Con qué fin? Para poder determinar si ha existido qué, Clasificación de firmas. Tal, ¿no? Alteración de algún documento, que justamente la grafología, señores, estudia el cómo podemos detectar ciertos comportamientos a través de la escritura de una persona, ¿no? Y como mencionaba su compañero, un ejemplo, la firma, ¿no? Si yo quiero verificar que realmente una firma es de una persona, pues utilizo esta técnica, ¿sí? De verificar firmas. La biología, la genética, como parte de los estudios para determinar ciertos tipos de parentesco, ciertos tipos de relación entre personas, etcétera. Y fíjense, tenemos también lo que es la auditoría, ¿no? Entonces, dentro de estas disciplinas que forman eh, la auditoría forense, estamos nosotros. Y estamos nosotros como una parte fundamental porque no solamente vamos a apoyar, bueno, ese es el fin, apoyar una sentencia judicial, la decisión de un juez dentro de un proceso judicial, sino que también pues somos parte importante porque normalmente este tipo de hechos se suscitan por temas financieros, temas de dinero, que obviamente los más calificados en ese sentido somos pues los auditores en esta rama, ¿no? Los contadores públicos. Entonces ya saben, ¿no? Forense no significa únicamente que estamos estudiando muertos o hechos, otro tipo de hechos específicos, sino también trata de diferentes disciplinas que trata de buscar ese tipo de acontecimientos, ¿sí? O que trata de buscar a los responsables para poder apoyar la decisión de un juez. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna duda? No, Liz. ¿Se comprende? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces, pasemos a la definición de auditoría forense. Ya sabemos qué es forense. Ya sabemos que proviene del latín forensis, ¿sí? Que tiene que ver con el foro, con cómo en la antigua Roma se realizaba todas las actividades comerciales, judiciales, de mercado, en lugares públicos, incluido las decisiones de los jueces, ¿sí? Y es por eso que se relaciona esta palabra a las diferentes disciplinas que de alguna forma coadyuvan a la decisión o a la toma de decisión de un juez en un determinado caso. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos. Ojo, pregunta de examen. Definamos ahora qué es auditoría forense. Cuando la ejecución de labores de auditoría, ya sea financiera, de gestión informática, tributaria, ambiental, gubernamental, se detecten fraudes financieros significativos y se deba, o sea, de forma obligatoria, o desee de forma o de manera opcional, profundizar sobre ellos, se está incursionando en la denominada auditoría forense. ¿Cuándo pasa esto, señores? ¿Qué pasa si nosotros como auditores financieros hacemos una auditoría
financiera, como la que ya hemos aprendido a hacer. Y resulta que detectamos desvíos significativos de dinero. ¿Sí? Y resulta que esto lo desconoce el gerente, lo desconoce el directorio. Y resulta que en una reunión donde se comunica este resultado a los directores, al gerente, las principales cabezas, ¿no? Deciden profundizar la investigación sobre esos hechos. Este es un ejemplo. Estaríamos incursionando en realizar una auditoría forense. ¿Cuál va a ser el fin de esa auditoría forense en ese contexto? Pues de determinar dónde se han desviado los fondos, quiénes son los responsables directos e indirectos de esas acciones y de qué forma ha sido o ha tenido el impacto dentro de la empresa, ¿no? Entonces, fíjense, cuando se agotan las diferentes auditorías que existen, por eso es importante ver la ley 1178 de forma complementaria para entender de que no solo existe la auditoría financiera, la auditoría tributaria, no. Existe un montón de auditorías y justamente en todas estas se puede indagar en un hecho específico donde de alguna forma se evidencie hechos de corrupción, hechos de fraude. ¿Está bien? Entonces, esa es una parte de la definición de auditoría forense. ¿Qué más? La investigación será obligatoria dependiendo de, 1, el tipo de fraude, 2, el entorno en el que fue cometido, el contexto, 3, la legislación aplicable. Y acá volvemos al término de auditoría. Y ahora sí, vamos a empezar con el control de asistencia y con el control de asimilación. Para eso me voy a, en estos momentos, imprimir. Y voy a dejar a consideración. ¿Quién quiere participar? Puntitos extras. Ojo, son puntitos ponderados. Yo le hice. Ya, muy bien. Enseguida voy a preguntarles. Ya me han dicho 2 personas. Entonces, obviamente con la respuesta correcta, ¿no? No hay respuestas a medias. Y si no hay respuesta, pues, ya, más complicado todavía. A ver, voy a empezar. ¿Quién me dijo yo primero? ¿Su nombre? Yo, Tania Tania. Liz. Tania, ¿qué es auditoría? Solamente auditoría. Auditoría. Es Ayer la hablamos revisión. mucho de esto y hoy estoy volviendo a tocar esta parte porque estamos viendo un punto que tiene que ver con la legislación aplicable. Ya. Para mí, auditoría es la revisión de procesos. De procesos. Y para verificar, digamos, el estado de una empresa, los saldos y que todo sea íntegro y la razonabilidad de los saldos con ese fin, digamos, ¿no? Eh, mm, Eso sería, es un proceso de revisión aplicando las normativas. Aplicando las normativas. Ahí ya te has equivocado, Tania. A ver, ¿quién dijo yo? Segundo. ¿Alguien más dijo algo? Ya, por romper el hielo, Tania, tienes tu puntito, ¿ya? En estos momentos ya estoy registrando ese punto en mi lista. Solo por romper el hielo. A ver, Tania, ¿no? Sí, Liz. Ya. Entonces, como nadie quiere participar, yo voy a elegir aleatoriamente. A ver. Tania, dime un número. 5, Liz. 5, muchas gracias. ¿Está María Isabel Cruz? Marisabel Cruz está. Marisabel. Sí, Liz, aquí estoy. ¿Cómo estás, Marisabel? Buenas noches.
Buenas noches, licenciado. Marisabel, ¿qué es auditoría en tus propias palabras? Solo auditoría, no estoy hablando de auditoría financiera, auditoría forense, no, solo auditoría. Agarra un hecho específico de ¿Ya? característico ambiental en el área de una empresa o de una entidad y comparar este hecho con un marco normativo conforme lo legal, con normas contables nacionales e internacionales, buscar una evidencia. Muy bien, muy bien. Marisabel Cruz, te has ganado tu puntito. Ya, ¿alguien más? Dime un número, Marisabel, que no supere el 34. 15. 15, gracias, Marisabel. Daniela Pérez. Dicen, Daniela, ¿qué es auditoría financiera? auditoría financiera. Podría ser una inspección o verificación de estados financieros de una empresa para ver la estabilidad financiera. Está a medias. Eh, Eso es lo que yo pienso, le dicen. A ver, te voy a A complementar la ver, pregunta para que ahorita ya, a tienes ver, de nuevo repítame la pregunta, dicen. tienes un 30% del un puntito, o sea, tienes 0,30. A ver, te voy a Ya. complementar. ¿Cuál es el fin de la auditoría financiera, Daniela? Es poder verificar si en una empresa eh, hay utilidad o pérdida. O sea, es poder, por eso como le dije, licenciado, inspeccionar los estados financieros de una empresa para ver su situación financiera y los cambios que hay en la empresa, su estabilidad financiera de la empresa. O sea, que los auditores tienen que determinar si va a haber, si funciona bien o no la empresa, porque eso es lo que me estás diciendo y como que ya has bajado del 0,30 al 0,10. Mejor lo dejemos ahí. Bien, señores, esa va a ser la forma, cosa de que todos participemos y estemos atentos también. La idea es esa, que estén atentos, que estén en, en la sesión y pues que se ganen puntitos, ¿no? Esa es la idea, que vayan sumando puntitos que de repente en algún momento les puede faltar o les puede mejorar la nota. ¿Ya? Entonces vayámonos acostumbrándonos a este ritmo de trabajo, porque esa es la forma en la que vamos a ir trabajando. ¿Ya? Perfecto. Continuamos entonces. Bien, sigamos con la definición de auditoría forense. ¿Sí? Entonces hablamos del tipo de fraude, el entorno en el que fue cometido y la legislación aplicable. Y acá el término de auditoría vuelve a aparecer solo de auditoría, ¿no? Es lo que mencionaba su compañera Marisabel. Es comparar un hecho y verificar que este hecho haya sido realizado en base a un marco normativo, ¿no? Entonces, la labor de la auditoría forense también puede iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase, por ejemplo, en caso de existir denuncias específicas. Y eso es lo que normalmente pasa en nuestro medio, sobre todo en el ámbito público, ¿no? No hay una, no hay una intervención de repente por procedimientos. Ustedes van a conocer justamente en la ley 1178 que existen procedimientos previos que pueden dar lugar a un caso de corrupción o un caso de fraude, ¿sí? Entonces, muchas veces funciona este aparato estatal a través de la Contraloría General del Estado, a través de denuncias. Un claro ejemplo es el tema de las mochilas. De acuerdo a la ley 1178, el tema de las mochilas debió haber sido ya verificado dentro del Departamento de Auditoría Interna de la Alcaldía o del Gobierno Autónomo Municipal del Cercado. Y el auditor interno pues debió informar a la Contraloría para que la Contraloría de oficio pues realice una investigación a profundidad sobre este hecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Y es de conocimiento público
¿Qué es lo que ha sucedido? Nada, ha sido una denuncia. Le hice una consulta Adelante. sobre lo que está hablando. La ley 1178 indica que solamente o sea, ellos crean las normas básicas y en base a eso los órganos rectores deben crear, digamos, normas que tal vez regulen, puede ser, y digamos a las unidades que tienen como, como control, digamos. Por ejemplo, la ASFI, que controla, digamos, otras entidades de captación de recursos, debería realizar las normas específicas. No, no, Esa no, no. duda es lo que tengo. No, O para nada. solamente. Los órganos rectores en este caso son tres, ¿sí? En diferentes niveles. Si hablamos de las etapas de planificación, estamos hablando del Ministerio de Planificación. Si hablamos de la etapa de programación y ejecución de actividades, hablamos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y si hablamos de las actividades de control, nos referimos específicamente a lo que es la Contraloría General del Estado. Estos tres entes rectores, órganos rectores, también llamados así, emiten normas generales y la obligación a través de la máxima autoridad ejecutiva de cualquier institución pública en los diferentes niveles, incluidos o incluidas las empresas en donde el Estado tenga participación mayoritaria. Sí, hablamos caso YPFB, caso BOA, etcétera. Deben regirse o deben implementar, ¿sí?, sus actividades en base a ese marco normativo genérico. O sea, cada máxima autoridad ejecutiva debe implementar en base a lo que emite el órgano rector. Entonces, Ya, el órgano ya listo. rector te da una norma genérica. Obviamente que tus normas específicas dentro de tu ámbito de jurisdicción tienen que ser coherentes o relacionadas a ese marco normativo genérico, ¿no? Entonces, no podemos decir de que, es que en la norma genérica no especifica que no debe haber este procedimiento. De repente no, pero te lo dice de forma general. Y la obligación de cada máxima autoridad ejecutiva de la MAE es pues implementar y dar lugar a este tipo de actividades. ¿Está bien? Ya, gracias, Lisa. Sí, sí, esa era mi. Gracias. Y justamente es en ese sentido, señores, de que cuando lo que les comentaba, ¿no? Cuando no existe este tipo de situaciones, pues están las denuncias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el caso Mochilas? Lo conocemos, es público, lo hemos visto en la tele, lo hemos visto en los periódicos, en el WhatsApp, en el Facebook. Ha habido una denuncia directa de una persona vinculada a la alcaldía, ¿no? Entonces, a través de esa denuncia recién se ha hecho un control, una auditoría, obviamente, para determinar quiénes han sido responsables de este hecho de corrupción, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se puede realizar una auditoría forense, ¿no? Puede ser a través de un trabajo previo de auditoría, ya sea financiera, especial, operativa, ambiental, de sistemas, etcétera. O puede ser a través directamente de denuncias que se realicen. Bien, continuamos con lo que son conceptos o definiciones de auditoría forense. La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero. Por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos por corrupción financiera pública o privada. Entonces, fíjense, acá volvemos al apoyo disciplinario como profesión. Me refiero a lo que veíamos al inicio del concepto forense, es justamente de poder ofrecer estas pruebas, ofrecer ese resultado de auditoría a pues actores judiciales para que estos se encarguen de juzgar y sentenciar los delitos cometidos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, es como que voy a hacer una auditoría para poder apoyar a la justicia en poder determinar una sentencia a un determinado hecho de corrupción, a un determinado hecho de fraude. ¿Sí? Señores, en estos momentos, por favor,
vayamos poniendo presente en el chat. Y hasta acá vamos a continuar con una segunda rondita de preguntas. Vuelvo a invitarles. ¿Quién quiere participar? Yo, Licen. Yo, Tania. No, soy Daniela. Es que Daniela. respondí mal. No. No pueden participar dos veces en el mismo día. Lo siento. Ah, ya, Licen. ¿Alguien más? Bien, a ver, voy a invitar de acuerdo a la lista. Daniela, dame un número, por favor. Un 20. 20, gracias. Jessica Moya, ¿está presente? Sí, Lisen, buenas Jessica, ¿cómo noches. estás? Jessica, ¿de dónde proviene el término forense en tus palabras? Eh, ¿O qué es forense para ti? eh, Forense viene del término, diré del latín forensis, que significa público manifiesto o perteneciente al foro. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro, plaza público, plaza de mercado o lugar al aire libre. Dicen, a lo que yo entiendo, forense eh, eh, Estás dando vueltas, sí, Jessica. En tus palabras quiero que me digas, ¿qué es lo que has entendido de forense? Lo hemos venido hablando toda esta más de media hora. forense, algo que ha sucedido en el pasado, como en caso de fraude, o sea, eh, eh, Bien, Jessica. no sé Dame un cómo número, por decir, favor. 25. 25. Muchas gracias. Melania Quispesta. Melania. Ya. 25 el Sí, 20. Listen, buenas noches. Melania, buenas noches. La misma pregunta, por favor. Forense. Sí. Bueno, en mis palabras, ¿no? Es el estudio de los sucesos por cual ha ocurrido algún hecho. Entonces, es la verificación de todo lo que ha pasado en un determinado hecho, o sea, para definir un suceso. Es lo que he entendido, Listen. Mm, ya, se va a cortar en estos momentos. Nos vemos enseguidita, ¿ya?